¿Cómo están, amigas y amigos? Les traemos un nuevo video llamado Física Básica, clase número 2. En el video anterior, que se llamaba clase número 1 de Física Básica, le pudimos presentar las magnitudes físicas y su clasificación. También les presentamos todo lo que es la teoría de vectores y operaciones de vectores de forma vectorial. En este video le traemos lo que es las coordenadas cartesianas y las operaciones con vectores de forma analítica. Coordenadas cartesianas o rectangulares. El sistema de coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares está formado por tres rectas perpendiculares entre sí, llamados ejes de coordenadas cartesianas, que se cortan en un punto que lleva por nombre origen de coordenadas. Los tres ejes son el eje X, el eje Y y el eje Z. Todos los ejes los vemos en la siguiente figura, el eje X, el eje Y, el eje Z, que son perpendiculares entre sí. Continuamos. Cada eje X, Y y Z es definido por un vector unitario. El vector unitario se define como un vector que tiene módulo 1. El vector unitario asociado al eje X es Y. El vector unitario asociado al eje Y es J. Y el vector unitario asociado al eje Z es K. Vemos en la figura donde Y es un vector unitario que está asociado al eje X, J es el amarillo que está asociado al eje Y K es el que está asociado al eje Z. Expresión analítica y vectorial de un vector. Cualquier vector A puede ser representado como combinación lineal de los tres vectores unitarios I, J y K. Vemos entonces, la expresión analítica del vector A es igual a X por Y más Y por J más ZK. Expresión vectorial del vector A es igual a X, Y, Z. A los escalares X, Y, Z se le denominan componentes cartesianos del vector o coordenadas cartesianas del vector A. Vemos en la imagen donde el punto A es un punto que está en el espacio y puede ser representado como XY, YJ y ZK de forma analítica y como A es igual a X, Y, Z como expresión vectorial del vector. Operaciones con vectores de forma analítica. Suma. Tenemos dos vectores A y B expresados en su forma analítica. Vector A expresado en su forma analítica, vector B expresado en su forma analítica. Tenemos entonces que se define la suma analítica de vectores A y B como el vector que se obtiene de sumar las coordenadas semejantes. Tenemos entonces que A más B es igual a el vector A expresado en su forma analítica más el vector B expresado en su forma analítica. Tenemos entonces que agrupamos las coordenadas de ambos semejantes de ambos vectores, o sea, las coordenadas en X, que es A de X y B de X, las coordenadas en Y, que es A de Y y A B de Y, y las coordenadas en Z, que es igual a A de Z, B de Z. Tenemos entonces que A más B es igual a la suma de las coordenadas en X más la suma de las coordenadas en Y más la suma de las coordenadas en Z. Operaciones con vectores de forma analítica, resta. Tenemos dos vectores A y B expresados en su forma analítica. Vector A expresado en su forma analítica, vector B expresado en su forma analítica. Se define la resta analítica de vectores A y B como el vector que se obtiene al restar las coordenadas semejantes del vector A al vector B. Tenemos entonces A menos B es igual al vector expresado en su forma analítica, el vector A, menos el vector B expresado en su forma analítica. Tenemos entonces que A menos B es igual a las coordenadas A de X menos B de X más A de Y menos B de Y más A de Z menos B de Z. A menos B es igual a la resta de las coordenadas de cada eje. AX menos B de X, A de Y menos B de Y, A de Z menos B de Z. Multiplicación de un escalar por un vector de forma analítica. Se tiene un vector A y un escalar K. Tenemos la expresión analítica del vector A,
se define al producto de un escalar k por un vector a como el vector resultante de multiplicar cada coordenada cartesiana del vector a por el escalar k. Tenemos entonces escalar k por a es igual a k por el vector a expresado en su forma analítica. Ahora multiplicamos el escalar k por cada una de las coordenadas cartesianas del vector. K por ax, k por ay y k por az. Módulo de un vector de forma analítica. Se tiene un vector a expresado en su forma analítica. Si multiplicamos de forma escalar el vector a por sí mismo, obtenemos una expresión que nos determina el módulo de un vector, del vector a o de cualquier vector. A escalar a, por definición, es el módulo de a por el módulo de a por el coseno del ángulo que forman el vector a con sí mismo. Eso es igual al módulo de a al cuadrado por el coseno de 0. 0 es el ángulo que forma el vector a con sí mismo y coseno de 0 es igual a 1. A escalar a es igual al módulo de a al cuadrado. Si despejamos el módulo de a al cuadrado, el módulo de a nos queda que es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de a escalar a. Ahora multiplicando a escalar a nos queda que es ax por ax más ay por ay más az por az. Entonces a escalar a es igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Si colocamos esta expresión a escalar a en la ecuación del módulo de a, nos queda que el módulo de a es igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. En otras palabras, el módulo de a es igual a la raíz cuadrada de la componente del vector en x elevado al cuadrado más la componente del vector en y elevado al cuadrado más la componente del vector en z elevado al cuadrado. Ahora determinemos el ángulo que forman dos vectores partiendo de sus coordenadas cartesianas. Tenemos dos vectores a y b expresados en su forma analítica, la expresión analítica del vector a, expresión analítica del vector b. Tenemos que a escalar b es igual a ax por bx más ay por by más az por bz. Tenemos que por definición a escalar b es igual al módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo que se forma entre los vectores a y b. Si despejamos de la expresión el coseno del ángulo que forman los vectores a y b, sería igual a escalar b entre el módulo de a por el módulo de b. Tenemos que el módulo de a es igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Tenemos que el módulo de b es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Entonces tenemos ahora que sustituyendo a escalar b por ax por bx más ay por by más az por bz, el módulo de a lo sustituimos por la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado y lo multiplicamos por el módulo de b que es bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Eso nos da como resultado el valor del coseno del ángulo que forman ambos vectores. Si necesito estimar el ángulo que forman ambos vectores, sencillamente calculo la inversa del coseno del valor de ax por bx más ay por by más az por bz entre el módulo de a que es igual a ax a raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado multiplicando por el módulo de b que es la raíz cuadrada de bx al cuadrado, by al cuadrado y bz al cuadrado. Entonces nos da el resultado del ángulo que forman los vectores a y b. Producto vectorial de dos vectores de forma analítica. Tenemos dos vectores a y b expresados en su forma analítica, la expresión del vector a, la expresión del vector b. Tenemos entonces que el producto vectorial de dos vectores a y b es ay por bz menos az por by, es la componente en x, más az por bx menos ax por bz es la componente en y, más ax por by menos ay por bx es la componente en z. Eso nos da como resultado un vector que es perpendicular a ambos vectores. En este caso, a escalar b, según la imagen, es el vector amarillo. Ese vector amarillo es perpendicular al vector a
y al vector b. Vector unitario. Se dice que un vector es unitario cuando su módulo es igual a la unidad. Si un vector A no es unitario, se puede obtener dos vectores unitarios en la misma dirección del vector A, uno con el mismo sentido del vector A y otro con un sentido opuesto. ¿Cómo se determina el vector unitario de un vector? El vector unitario de un vector se determina dividiendo al vector A entre su módulo. Para que tenga el mismo sentido, se divide entre el módulo de forma positiva. Y para que tenga el sentido opuesto, sencillamente se hace la división entre el valor del módulo multiplicado por menos 1. Tenemos el primer ejemplo. Dados dos vectores A y B expresados en sus formas analíticas, vector A es igual a 2i menos j más 3k, vector B es igual a i más 2j menos k. Determine la suma A más B, la resta A menos B, el producto escalar del escalar 3 por el vector, el producto escalar de ambos vectores, el módulo de cada uno de los vectores, el ángulo que forman ambos vectores, el producto vectorial de ambos vectores y un vector unitario en la misma dirección y sentido que el vector A, y compruebe que el mismo sea unitario. Iniciamos con el ejemplo. Tenemos dos vectores A y B expresados en su forma analítica. Tenemos el vector A es igual a 2i menos j más 3k y el vector B es igual a i más 2j menos k. Determinamos el vector suma A más B. A más B es igual al vector A más el vector B. Tenemos que A más B es igual a 2i más i más menos j más 2j más 3k menos k. Nos da como resultado que el vector A más B es igual a 3i más j más 2k. Ahora determinamos de la misma forma el vector resta A menos B. Tenemos que entonces el A menos B es igual al vector A menos el vector B. A menos B es igual a 2i menos i más menos j menos 2j más 3k más k. Tenemos que A menos B es igual a i menos 3j más 4k. Tenemos entonces, seguimos con el ejemplo, tenemos la expresión del vector A que es igual a 2i menos j más 3k. Nos piden determinar el producto escalar del escalar 3 por el vector A. 3 por A es igual a 3 multiplicado por el vector A. Para obtener el valor tenemos que multiplicar el escalar 3 por cada una de las componentes cartesianas. Sería 3 por 2i menos 3 por j más 3 por 3k. Nos da como resultado 6i menos 3j más 9k. Ahora nos piden determinar el producto escalar del vector A y B. Tenemos que el vector A es igual a 2i menos j más 3k, el vector B es igual a i más 2j menos k. Tenemos que A escalar B es igual al vector A escalar B. Y nos queda entonces que A escalar B es igual a 2 por 1 menos 1 por 2 más 3 por 1. Eso nos da como resultado que 2 por 1 nos da 2, menos 1 por 2 nos da 2, menos 3 por 1 nos da 3. Si sumamos, algebraicamente tenemos que A escalar B es igual a menos 3. Entonces A escalar B es igual a menos 3. Como el valor del producto escalar de estos dos vectores es negativo, quiere decir que el ángulo que forman los dos vectores es un ángulo obtuso. Continuamos con el ejemplo. Tenemos dos vectores A y B expresados en su forma analítica, el vector A y el vector B. Nos piden determinar el módulo de cada uno de los vectores A y B. Entonces, el módulo de A es igual a raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado más su componente en z al cuadrado. El módulo de A es igual a 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos da como resultado la raíz cuadrada de 4 más 1 más 9. Eso nos da como resultado la raíz cuadrada de 14. El módulo de B es igual a la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. El módulo de B es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. El módulo de B es igual a la raíz cuadrada de 1 más 4 más 2 y el módulo de B nos da como resultado raíz de 7. Continuamos, dados los vectores A y B
expresión del vector A en forma analítica, expresión del vector B en forma analítica, nos piden determinar el ángulo que forman ambos vectores. Tenemos entonces, de la expresión que ya determinamos, el coseno del ángulo AB es igual a AX por BX más AY por BY más AZ por BZ entre la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado más BZ al cuadrado. Si evaluamos la expresión, tenemos que 2 por 1 menos 1 por 2 menos 3 por 1 y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto nos da como resultado entonces que el coseno del ángulo que forma AB es igual a menos 3 entre la raíz cuadrada de 4 más 1 más 9 por la raíz cuadrada de 1 más 4 más 2. Esto nos queda entonces que el coseno del ángulo que forman los vectores A y B es igual a menos 3 entre la raíz de 14 por la raíz de 7. Nos queda entonces que esto es igual a menos 3 entre 9.99. Si queremos determinar el ángulo, entonces ahora lo que tenemos que colocar es el coseno a la menos 1 de menos 3 entre 9.99. Esto nos da como resultado 107.48. El ángulo que forman ambos vectores es 107.48 y corrobora la teoría de que el producto escalar de ambos vectores nos dio negativo porque es un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor a 90 grados. Para finalizar el ejercicio, el ejemplo, tenemos entonces que el vector A es igual a 2i menos j más 3k. Nos piden determinar el vector unitario de la misma dirección y sentido que A y comprobar que es un vector unitario. Para ello utilizamos la siguiente expresión, o sea, para obtener el vector unitario de A, tenemos el vector A y lo dividimos entre su módulo. Entonces el módulo del vector A es igual a raíz cuadrada de AX al cuadrado más la Y al cuadrado más AZ al cuadrado. Entonces, de dividir el vector, nos queda que el vector unitario A es igual a AX más AY más AZ entre el módulo del vector A, que es la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Evaluando, nos queda que el vector A es igual a 2i menos j más 3k entre la raíz cuadrada de 14. Esto nos queda entonces que el vector unitario A es igual a 2i entre la raíz de 14 menos j entre la raíz de 14 más 3 entre la raíz de 14. Ese es el vector unitario de A. Ahora, para determinar que es su módulo es 1, para determinar que es un vector unitario, o sea, para demostrar que es un vector unitario, le estimamos el módulo a ese vector. Tenemos entonces que el módulo de vector unitario a es igual a raíz cuadrada de 2 entre la raíz de 14 al cuadrado más menos 1 entre la raíz de 14 al cuadrado más 3 entre la raíz de 14 al cuadrado. Eso nos da que es igual a la raíz cuadrada de 4 entre 14 más 1 entre 14 más 9 entre 14, dándonos como resultado que eso es igual a la raíz cuadrada de 14 entre 14, que es igual a 1. Tenemos entonces que el módulo nos da 1. Entonces tenemos que el vector que nos resultó es un vector unitario con el mismo sentido del vector A y lo demostramos con su módulo, que es 1. Este ha sido nuestro video, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado. Regálanos un like, suscríbete, compártelo. Tenemos que para nuestro próximo video de física, clase número 3, vamos a trabajar con lo que es las dinámicas de partículas. Te repetimos, suscríbete, compártelo y regálanos un like. Muchísimas gracias por apoyarnos.